Bueno, muy buenos días a todos, muy buenas, bueno, buenas tardes, más bien, disculpen, muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Como siempre, Saúl Salas acá desde San José, Costa Rica, al canal Preparados Preparacionistas. Sean todos bienvenidos a la charla del día de hoy. Hoy tenemos a nuestra invitada de honor, a la doctora Beatriz Rauber. Ella me corregirá si pronuncio bien su apellido. Bienvenida, Ujú. doctora. Un gusto saludarla. Como le digo, mi nombre es Saúl Salas. Estoy acá en San José, Costa Rica. Es un gusto y un honor tenerla por acá. Y pues le informo que en este momento tenemos gente conectada desde Colombia, México, Costa Rica, España, Andorra, República Dominicana, más de México, Honduras, Costa Rica, más de México y otros países por ahí que tal vez algunas personas que no conozco. Sea usted bienvenida, doctora. Como siempre, bueno, yo siempre le informo a los nuevos que se van uniendo y al invitado. Este es un canal de preparacionismo donde aprendemos a estar listos en caso de una catástrofe natural o alguna situación complicada. Y pues constantemente estamos trayendo invitados que nos den charlas de temas importantes. Y el día de hoy pues tenemos a la doctora Beatriz aquí. Ella es pediatra, ella es de Argentina. Y el tema que viene a exponernos el día de hoy es cómo salvaguardar a los niños delante de cualquier calamidad con todo lo que está ocurriendo en la actualidad en todos nuestros países. Como siempre, todos van a tener el micrófono silenciado, únicamente los administradores van a tener el micrófono abierto y cuando la doctora termine su exposición, ella me va a indicar para abrir la sección de preguntas y voy a ir abriendo el micrófono uno a uno para que las personas hagan sus preguntas. Les recuerdo, como siempre, preguntas cortas y concretas, no cuentos largos de 10 minutos contando toda una historia porque hay muchas personas que van a querer preguntar. Así que, por favor, preguntas cortas y concretas. Les recuerdo también que esta conferencia está siendo grabada y está en este momento siendo transmitida vía streaming Facebook Live en Odyssey y en Twitch en los canales preparados y la grabación luego se va a subir y se la voy a pasar a la doctora para que ella la comparta en sus redes. Así que, pues doctora, bienvenida, un gusto tenerla por acá, para que por favor se presente con el público, nos cuente un poquito quién es usted, a qué se dedica, cuál es su experiencia, para que la conozcan un poquito. Luego arrancamos con el tema, la exposición, y ya usted me indicará cuándo abrimos a preguntas. Bienvenida, doctora, un honor tenerla acá en el canal Preparados. Bueno, sí, estaba escuchando con atención. Encantada, Saúl. Buenas tardes a todos. Yo después de que me recibí de médico en la Nacional de Córdoba, Argentina, inicié un recorrido, hice la especialidad de pediatría y luego me abrí a otras terapias médicas que me permitieron ampliar el espectro de trabajo con las posibilidades de poder ayudar más a la gente. Entonces, definitivamente, me salí de la alopatía. Pero nadie me va a quitar ser pediatra, porque tengo esa especialidad y lo que se aprende, se aprende. Entonces, hice un recorrido por varios países de Latinoamérica, como Ecuador, como Cuba, como República Dominicana, y me quedé a vivir unos largos años en México, donde aprendí muchísimo. Y entonces, bueno, tengo mucha experiencia en este campo de las catástrofes y todo por la forma en que ellos están preparados. Entonces yo voy a tratar de brindarles someramente con un resumen como para que tengan idea de qué es lo que tenemos, cómo debemos obrar con nuestros niños en situaciones tan tremendas como ya se están viviendo. Entonces, vamos a empezar. Les quiero decir que hay un organismo
que es el marco o tratado del Sendai, que es un organismo global. Entonces, no entro en organismos de cada país, que es otra cosa, sino que en este Sendai, que es algo global. Y ahí han adherido la mayoría de los países, entonces ahí se hacen acuerdos, protocolos de cómo se va a actuar de tal o cual manera según lo que predomine, el riesgo predominante en cada país o región, porque no es lo mismo hacer protocolos para que hacer protocolos para Chile o hacer protocolos para Japón. Entonces, en el Sendai está todo establecido según los riesgos de cada uno. Lo que sí les voy a decir, que en términos generales se establecen 3 etapas, que es antes del desastre, en el impacto mismo del desastre y en el post-desastre. Y yo les explico esto para que tengan bien clarito cuáles son todas las situaciones que debemos atravesar, sobre todo con los niños. ¿Qué pasa antes del desastre? Antes del desastre tenemos que hacer hincapié en la prevención, en la planificación y en la mitigación del posible desastre. Allí entran en juego el Estado, o sea, la parte gubernamental de cada lugar, las ONGs y la población misma, porque debe ser un trabajo entre los tres, no es individual de cada uno. El Estado que ha de brindar sobre todo la educación, porque aquí para prevenir hay que educar. Las ONG que deberán adherirse a la educación que el Estado dé, bueno, y eso depende de cada país. En México, por ejemplo, las ONG juegan un papel muy importante porque suplen, es una población tan amplia que suplen al Estado en las partes donde el Estado no puede llegar porque no alcanza. Entonces allí participan las ONG. Aquí en mi país las ONG tienen muy poca injerencia. No es tan importante la participación de ellas como en México, por ejemplo. Y después la población que debe estar al tanto, ir a tener entrenamientos y estar preparadas y cumplir todo lo que está establecido desde el Estado. Cuando hablamos ya del segundo evento, de la segunda fase, que es el impacto en sí, ahí vamos a tener 2 situaciones. Vamos a tener la emergencia y la urgencia. Y entonces allí ya depende de lo que estemos hablando, si hubo un terremoto, si estamos ante un volcán en erupción, bueno, todo va a ser consecuencia de lo primero que habíamos establecido, que era la prevención. Allí vamos a tener que poner en práctica todo lo que vinimos aprendiendo durante la primer fase, que fue la de prevención. Y por último, tenemos la fase del post-desastre, donde ya tanto las autoridades, las ONG, la misma población, ya están abocados a suplir todo lo que el desastre que ha sucedido ha dejado fallido o destruido o en falta. Por ejemplo, cuando hay un derrumbe de un puente que dejaría aislada a una población, por lo general el ejército coloca puentes de emergencia
de hierros que se arman ahí en el lugar y bueno, van a durar el tiempo hasta que se vuelva a hacer un puente, pero permite que la población no esté aislada. De lo contrario, se recurre por aire a lo que es helicópteros, a lo que es avionetas, porque ¿qué debemos cubrir? Debemos cubrir alimentación, el agua y los medicamentos. También deben asistir a los lugares bomberos, policías, médicos y paramédicos. Entonces, eso pertenece a todo al post-desastre, que es la parte que hay que cumplir. Ahora bien, ahora nos vamos a la parte que tiene que ver con los niños. Bueno, obviamente que todo va a tener que ver con el tipo de desastre, porque no es lo mismo hablar de un país como Chile, que está en un alto riesgo de terremotos, como hablar de un país del Caribe que está expuesto a huracanes tremendos, o hablar a países como, bueno, Japón, digamos, que tiene unos tsunamis brutales, como todos saben. Bueno, tsunamis, siempre que hubo terremotos o maremotos, las costas próximas están expuestas a tsunamis. O sea, que debemos, según el riesgo que haya, debemos utilizar la educación para formar a la gente en lo que puede pasar. Ahora bien, ¿cómo vamos a obrar con los niños? Primero, es fundamental siempre no sembrar miedo en el niño. Es fundamental explicarle, porque los niños son muy inteligentes y entienden, entonces es necesario que nosotros les expliquemos con palabras seguras. O sea, ¿qué tenemos que darle al niño? Seguridad, tranquilidad, como aquí no va a pasar nada, va a pasar esto, pero hay que hacer esto, esto y todo va a estar bien, sin darle miedo. Es muy diferente la forma de hablarle a un niño para no darle miedo y con seguridad y siempre desde el amor. Entonces, hay que saber cuáles son los lugares, por ejemplo, el punto donde el punto de reunión, ¿no? Que en los lugares donde hay riesgos de terremoto siempre hay un punto de reunión, porque saben que tienen que salir de donde estén y tienen que ir al punto de reunión. Tienen que, para planificar, tienen que estar atentos a las alertas. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque una alerta puede avisar que viene un huracán. Hoy en día tenemos todos los elementos en la tecnología del clima y nosotros aquí en Argentina vamos siguiendo los pasos de un huracán que está por entrar, por ejemplo, a la Florida. Nosotros vamos viendo grado 3, grado 4, bajó a tormenta, ¿no? Es grave, como todos sabemos que ya ha pasado, o sea, la gente del lugar ya tiene que estar preparada y estar siguiendo las noticias y las alertas que dan las autoridades. Entonces deben dirigirse a los centros de evacuación, ser responsables, no dejar para último momento y entonces hablar con los niños y llevarlos pero con tranquilidad, con seguridad. Entonces, también tenemos otro tipo de alertas en los mensajes de textos, que según el lugar hay aplicaciones que van brindando la información. Por ejemplo, cuando yo vivía en México, tenía una alerta sísmica
una aplicación que yo había bajado a mi celular y que me avisaba, son segundos, pero sirve. Avisa cuando viene un movimiento. No puede predecir la magnitud, pero sí puede predecir que viene el movimiento. Y aparte, tienen la sirena antisísmica que suena también con segundos, puede ser 10 segundos, depende de dónde sea el epicentro, y estar atento. Cuando se vive en lugares así, hay que estar atento y hay que estar preparado. O sea, seguir todas las indicaciones que son tener la mochila con todos los elementos básicos que debemos tener según la cantidad de ocupantes que hay en la casa, especialmente si hay niños. O sea, en la mochila hay que tener los documentos importantes de la familia, hay que tener agua, hay que tener linternas, hay que tener pilas para dar energía para la linterna, hay que tener alimentos para el bebé, hay que tener leche, hay que tener alimentos que se preparen con leche o con agua, prever todo eso y tener listo en una mochila, tanto para la familia, o cada uno tiene que tener su mochila. En la familia, cada niño puede tener su mochila, porque en una mochila, depende cuántos niños sean, no va a caber. Pero cada niño debe tener su mochilita con su agua, con sus alimentos, con frutas. Eh, entonces, ya los niños tienen que saber que ante la alerta tienen que correr a buscar cada uno su mochila, ya tiene que estar todo eso preparado. Ahora bien, eso es la enseñanza, pero ¿cómo se lleva a cabo? Con la práctica. Hay que hacer simulacros. Es indispensable hacer simulacros. Bueno, por lo general, los gobiernos se ocupan de poner fechas y toda una ciudad ese día a tal hora hace un simulacro, a tal punto que se avisa que cuando suene la alarma nadie se asuste porque es simulacro, que no es verdad. Entonces se hace el simulacro. Si es un lugar de terremotos, se hace la evacuación de los edificios, todo el mundo sale a las calles en forma ordenada. Claro, comprendo que no es el mismo estrés de que sea verdad, pero bueno, esa práctica ayuda a que cuando sea el momento lo tomemos con un poquito menos de estrés, porque ya sabemos lo que hay que hacer. Por ejemplo, que no se deben usar los ascensores, que hay que ir por las escaleras, en fin, todas las directivas que en el lugar se dan. Aquí donde yo vivo, por ejemplo, hay riesgo muy alto de inundaciones porque hay muchas sierras. Para los que no saben, las sierras son algo un poco más bajo que las montañas de la cordillera. Entonces, ¿qué pasa? Puede llover en las sierras y no aquí abajo, y aquí abajo tenemos un río que pasa por el medio de la ciudad, y como ya ha sucedido, no sabemos, nosotros los habitantes, claro, Defensa Civil sí, porque está pendiente de eso, y está lloviendo arriba en las sierras. Entonces, como son muchas, toda esa agua baja con fuerza y sigue su cauce natural y va a buscar el cauce del río. Por lo tanto, baja de la izquierda, baja de la derecha, del este, del oeste, del norte, bajan los caudales de agua, se dirigen al río y el río instantáneamente, de golpe, pasa a tener 3 metros de alto.
Por lo tanto, arrasa con todo lo que tiene adelante, se mete en la ciudad, arrasa puentes, se mete en el centro de la ciudad, arrasa casas de las orillas. Entonces, hay una alerta, hay una sirena, pero si no hay educación, la gente escucha la sirena y dirá, ¿será un incendio? No, es el agua que se viene. Entonces, primero, como empecé esta conversación, primero es la educación, la preparación, ¿no? Y además la formación de defensa civil de voluntarios para que estén preparados para colaborar cuando sucede una cosa así. Entonces, volvemos a los niños. Los niños no pueden quedar afuera de esta preparación. Un niño debe conocer lo que es una alerta en el celular. Y más hoy en día, que los niños solitos agarran un celular y saben cómo manejarlo. Entonces, hay que enseñarle a los niños cómo se llama, bueno, a la emergencia según el lugar, digamos, para que sea algo general, el 911. Un niño debe saber marcar eso. Aquí, en mi lugar, sería otro número, pero no importa. Los niños deben conocer eso. Deben conocer una persona que, si ellos llegaran a quedar solos, ellos deben saber con qué persona deben comunicarse o a qué persona deben buscar. Que puede ser un vecino, puede ser un familiar, todo depende de dónde se viva, depende si se vive en un edificio, depende si se vive en una casa solitaria, depende si se vive en un barrio, en una casa, en fin. Los padres, con toda seguridad, van a organizar eso y el niño tiene que saber, porque es la única forma en que los vamos a preservar. Hay que enseñarle cosas básicas a los niños, como por ejemplo, en un caso de terremoto, que hay que cortar la luz, cortar el gas, la luz la corta el Estado, cortar el gas. O los niños deben saber que si hay humo, deben tirarse al piso en un incendio, porque es la forma en que menos van a aspirar humo. Si pueden mojar un trapo, una ropa, una remera, una camisa, la mojan y se ponen en la cara y se tiran al piso para poder respirar mientras llega el rescate. Es importantísimo, eso le puede salvar la vida a un niño. Hay que enseñar también a los niños que antes de abrir una puerta en un incendio, hay que tocar el picaporte de la puerta. Si está caliente, quiere decir que hay fuego del otro lado. No hay que abrir. No ganaríamos nada abriendo. Simplemente el fuego entraría como loco. Igual va a entrar, pero va a demorar un poco más. Siempre tenemos que pensar que le vamos a dar lugar a que llegue el rescate. Bueno, a ver que no me quiero olvidar nada. Bueno, otra cosa importante. Saber a dónde se tienen que dirigir para refugiarse. Por más que estén con los adultos, hay que explicarle a los niños, en las zonas de huracanes, por ejemplo, hay que explicarle, bueno, mira, va a venir un huracán, es muy fuerte y para que estar todos bien y tranquilos, vamos a irnos a un lugar donde vamos a estar seguros y cuando pase el huracán vamos a volver a casa, ¿no?
siempre desde la seguridad y desde el amor. Entonces el niño no va a tener miedo, el pobrecito no va a tener pánico, y lo va a vivir, sí, con cierto estrés, porque va a ver las cosas, va a ver la gente gritando, porque nadie se va a comportar así como tranquilo, ¿no? Pero siempre hay que mantenerlo al niño con seguridad, ¿no? Mirá, no, no te hagas problemas, esa señora está muy asustada, pero vos tranquilo, vení con mamá, vení con papá, vamos a ir allá como yo te expliqué. Bueno, y también enseñarle que si desgraciadamente pasa algo y quedan solos, tienen que dirigirse a esos lugares. Es difícil lo que estoy diciendo, pero es por el bien de los niños. Y además, enseñarle a los hermanitos mayores que deben ocuparse de los hermanitos menores, ¿no? Ustedes, si pasa algo, vos agarrás tu hermanita y tus dos hermanitos, lo que sea, y se van derechito a este lugar y buscan a tal persona. También cuando a veces los pueden separar o involuntariamente, a veces cuántas familias han sido separadas, también tienen que saber los nombres de qué personas deben buscar o conocer, si son chicos, conocer el nombre, bien el nombre de su papá, el nombre de su mamá, sus apellidos, tener los datos, ¿eh? Bueno, eso todo es muy importante y eso hace a la tranquilidad. Todo es preventivo, como todo es en medicina, en salud, es preventivo. Si tenemos una buena medicina preventiva, vamos a tener más salud. Bueno, ya dije que los niños deben saber manejar en el celular, que deben saber a qué persona dirigirse, estoy haciendo un repaso, tener un lugar donde puedan ir y la práctica, los simulacros. Además, aparte de lo que el gobierno les indique, que acá hay un refugio, que esto, ustedes como familia deben tener planificado un lugar. Es muy importante. Por ejemplo, si ustedes viven sobre la costa y hay un terremoto, ustedes saben que hay mucho riesgo de tsunami. Entonces, automáticamente no se van a quedar esperando a ver si va a haber o no va a haber tsunami. Ustedes ya tienen que saber que tienen que tomar a los niños y que tienen que irse a un lugar alto que ustedes ya hayan estudiado con anterioridad. Eso es fundamental, tener el lugar estudiado antes. Las cosas improvisadas son las que salen mal. Cuando todo está estudiado y planificado, el desastre no lo podemos manejar. El desastre va a venir, pero no es lo mismo que nosotros sepamos qué debemos hacer y que tengamos una mochila con todo preparado, con nuestros niños, que no nos va a faltar agua, no nos va a faltar comida, no nos van a faltar medicamentos básicos, en fin, medicamentos básicos. Que puede ser medicamentos básicos, desinfectante, alcohol, pomadas cicatrizantes, calmantes de dolores. Hasta ahí la gente común no puede llegar a más. Lo demás ya va a ser ocupación de todo lo que es médicos, emergentólogos, paramédicos, en fin. Pero sí tienen que tener lo básico. Si tienen una herida, tienen que poderla desinfectar, agua oxigenada para poder lavar la herida, gasas para taparla, cinta adhesiva para protegerla con la gasa para que esa herida no se siga ensuciando.
No hace falta más nada, si la desinfectan con agua oxigenada, le ponen una gasa encima, sujetan los extremos con cinta adhesiva para que quede aireada, pero que no se pueda ensuciar. Entonces, después ya los médicos verán la herida y bueno, ya verán lo que se puede hacer. Eh, bueno, tener cuidado también con el tema del monóxido de carbono, que no puedo dejar de nombrar porque de repente quedan sin luz, en la oscuridad, de noche, con frío y utilizan métodos para prender luz y darse calor y aparece el riesgo del monóxido de carbono inhalado y no los mató la catástrofe, los mata el monóxido de carbono. Así que mucho cuidado con eso. Así que vuelvo a decir, todo depende de la zona en que vivan, los riesgos de catástrofe que tengan en esa determinada zona. Eh, Creo que en general les estoy diciendo todo lo que, las cosas generales que tienen que ver con los niños. También no se olviden de poner en la mochila del niño, si es bebé, pañales descartables para que no vayan a faltar, elementos de limpieza. eh, Eso en el caso de que sean bebés, porque si no se van a ver en un problema durante y después de la catástrofe, porque no es fácil que lleguen rápido los suministros de cosas faltantes, ¿no? Bueno, no sé si me quieren preguntar alguna cosa, algo en particular, porque me parece que es más fácil, porque el tema da para mucho, pero tendríamos que saber de qué estamos hablando, ¿no? Especialmente de qué tipo de catástrofe. Así que si alguien me quiere preguntar, Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Bueno, fenomenal este tema y es muy importante para que la gente tome conciencia. A veces nos desensibilizamos un poco con todo esto por el ajetreo del día a día y se nos olvida que una catástrofe nos puede agarrar en el momento que menos nos imaginamos y no es así momento es, para ponerse en carrera, alistar la mochila. Aquí en el canal hemos hablado infinidad de veces de estos detalles, de hecho, para eso es este canal y este es sumamente importante. Le hago una pregunta. Yo dígame, Saúl. aquí en este canal yo tengo el emblema de me preparo para lo peor esperando lo mejor. O sea, tal vez suene un Exacto, poco fatídico, un poco película de Hollywood, no, apocalíptico, fatídico, pero le explico. ¿Qué podemos hacer? Porque, bueno, usted lo menciona muy bien, están las instituciones y todo, pero ¿qué pasa si la situación se complica demasiado y no tenemos acceso pronto a un médico, a un rescatista, a alguien? ¿Cuáles son, podemos hablar también para personas y todo, pero yo creo que el tema de hoy es enfocarse en los pequeños? sí. ¿Qué medicamentos cree usted, ya sea con receta o sin receta, que sería sumamente importante? ¿Cómo manejar? Bueno, no sé, pregunto, fuera de hablar con un niño, ¿se le puede dar algo, sea natural o algo para calmarlos? Porque puede ser que al igual que un adulto, un niño entre en un ataque de pánico, que hay que saber controlarlo, pero si conoce usted algo natural o algo que nos pueda ayudar a controlar a un niño que se pueda realmente asustar, y qué otros medicamentos o qué otras opciones, ya sean naturales también, que podamos tener para que si esta situación, que ya de por sí es crítica, se complica más de la cuenta. Obviamente,
Si tenemos un niño diabético, pues es un poco complicado por la insulina porque tiene que estar fría, pero ¿hay alguna opción, algún tipo de calmante natural o algo? Obviamente usted mencionó el agua oxigenada para las heridas, inflamaciones. ¿Qué medicamentos podría usted recomendarnos? Que no hay necesidad de que, no es que tenemos que tener 1000 o una caja inmensa, pero por lo menos algo que nos dure unos días. Adelante, suelto Sí, micro. entiendo, entiendo. Bueno, eh, yo de lo que yo le aconsejo a la gente, bueno, el agua oxigenada es fundamental porque, por ejemplo, eh, bueno, pero no van a tener nebulizador, porque el agua oxigenada puede salvarle la vida a un chico asmático, por ejemplo, con un nebulizador. El tema es que no hay en ese momento, porque no hay luz, no hay nada, o sea que no sirve. Pero sí para desinfectar las heridas es fantástica. No se usa alcohol porque el alcohol lacera y destruye el tejido. Se usa agua oxigenada en cantidad, dejar que haga mucha espuma y con gasa estéril se limpia y una gasa seca se pone encima de la herida, como dije hace un ratito, con dos cintas adhesivas para sostener la gasa sobre la herida, no para tapar, porque la herida debe respirar, ¿no? Bueno, si llega a haber una fractura, hay que entablillar para dejar ese miembro sin movimiento. Entonces, cualquiera puede tomar un elemento, una tabla, sacar de algún lado una tabla, ya que ha habido destrucción, puede haber maderas, y se pone el miembro del niño estirado sobre la tabla y con, digamos, con trapos, con pedazos de sábanas, se lo ata para que quede firme hasta que vaya a ser visto por el médico, ¿no? Porque la gente más no va a poder hacer, pero entablillándolo ya lo va a estar ayudando. Para que el niño esté tranquilo, podemos recurrir a todo lo que es tilo, valeriana, pasionaria o pasiflora, como se llama en otros países, que puede ser las tres juntas, vienen como fitoterapia en gotas o simplemente como té. Las hojitas se hace un té con agua caliente, se hierven y se le da al niño un tecito y entonces no vamos a estar dándole ninguna droga que le cause daño y lo vamos a poder relajar un poco, ¿no? Dada la situación tan extrema que está viviendo. Ese tecito se le puede repetir 3 veces al día, más o menos, para mantenerlo un poco tranquilo al niño. Bueno, pero viviendo lo que está sucediendo, ¿no? Como siempre dije, tranquilizándolo, haciéndolo que se sienta seguro. Eh, bueno, estamos hablando todo en una forma imaginaria. A veces pasan cosas demasiado terribles y que no las tenemos previstas. Pero previendo lo básico, que es, como dijo usted recién, Saúl, que la vida nos va llevando y siempre dejamos de hacer la mochila, pues ahí es donde está el peor de los errores. Cuando es gente adulta sola, y bueno, si fuiste negligente y no armaste tu mochila, y bueno, no sé qué vas a hacer. Pero si hay niños, es indispensable que hoy no te vayas a dormir sin tener armada la mochila. Así como lo digo, porque si llega a pasar algo, no vas a tener qué hacer con ese niño, ¿no? En cuanto a lugares donde pueden demorar en llegar los rescatistas, bueno, creo que es una cuestión de responsabilidad civil de ese pueblo que sabe que está aislado y que si pasa algo va a costar que llegue la ayuda. Entonces debe haber un grupo de personas
que deben ir y tomar una preparación adecuada para suplir a los rescatistas mientras estos llegan. O imagínense, aunque no esté tan aislada, pueden cortarse todas las comunicaciones, se corta la luz, se corta internet. ¿Y cómo se avisa para que vengan los rescatistas? Dependemos de que ellos se enteren, mirá, en tal lado pasó tal cosa, ¿no? Hoy con las comunicaciones es todo más fácil porque está todo monitoreado, digamos. Entonces hay un terremoto aquí, mirá, el Estado ya sabe que ahí hubo un terremoto, entonces van a ver los daños, etcétera, etcétera. Pero puede haber un pequeño pueblito que a lo mejor no se toma en cuenta. ¿Y qué hace la gente de ahí hasta que lleguen? Entonces, hay que ser responsable y hay que tomar cierta preparación. Las preparaciones se toman con los equipos de bomberos de la ciudad más próxima, se toman con la Cruz Roja, que es internacional, y en todo el mundo preparan a la gente. Hay que tomar el curso. Entonces, estar dispuesto a armar un grupo de personas donde si pasa algo pueden ayudar hasta que llegan, ¿no? Que se pueden encontrar con fracturas, con pérdida de miembros, que eso ya es una cosa terrible, ahí hay que ponerse a presionar, a parar la hemorragia, eh, bueno, ¿qué otra cosa se pueden encontrar? Que no Doctora, sea de le voy intervención a poner, médica. le voy a poner un ejemplo y una historia. Me dijo. Diga, adelante. Sí, dígame, Saúl. No, Ok, que me acordé bueno, que me dijo medicamentos. Espere, Saúl, que no quiero dejar de pasar esto. Una cosa natural que pueden tener de calmante para dolores es árnica, es homeopática. Entonces se compran árnica y ponen en la mochila. Yo no soy homeópata, ¿eh? Yo digo esto porque conozco que árnica es para los dolores. Sí, dígame, Saúl. bueno, ya le voy a dar el turno a Naima de Costa Rica con su pregunta, pero quiero aprovechar, ya que usted mencionó eso, les voy a contar algo que me pasó a mí aquí en mi comunidad. Bueno, aquí en Costa Rica, yo soy el presidente de la asociación comunal de acá, digamos, de la asociación de vecinos. Somos más o menos 500 Sí. casas y llevo más de 4 años de estar invitando a los vecinos a charlas de primeros auxilios, a charlas con los bomberos, a que la gente colabore y que nos organicemos. Y aunque usted no lo crea, en 3 años nadie ha querido. Yo No, les he dicho, vean, conseguí una charla de primeros auxilios con la Cruz Roja, conseguí una charla con los bomberos, conseguí una charla con la Comisión de Emergencias y la gente no le interesa, sigue como nada. Pero vea qué curioso, pasó el tiempo y lamentablemente ocurrió una situación muy, muy fea aquí. Una familia se le incendió la casa y la gente se volvió loca, no sabía cómo actuar. Fue en la madrugada, yo no escuché el teléfono porque lo que hacían era mandarme mensajes de WhatsApp, no me llamaron porque a esas horas uno no va a estar oyendo el ping, ping del celular, sino que ocupa que el teléfono claro. suene. No me llamaron y la gente que venga Saúl con el carro a arrancar el portón, ellos se pusieron locos, no sabían qué hacer, no se organizaron, no quisieron llevar las charlas y toda la familia de 4 miembros murió calcinada aquí a 2 cuadras de mi casa. Una emergencia que se pudo haber hecho, esperaron a los bomberos, pero no sabían qué actuar y esto se los cuento, es algo muy feo, pero para que tomen conciencia de que si alguien más no lo hace, háganlo ustedes. Como dice la doctora, busquen las charlas de primeros auxilios en su país. Yo aquí lo he intentado, de todo modo, y no les ha dado la gana, no han querido, pero ya cuando se asusten va a ser muy tarde. Entonces, nada más hago este comentario
para que la gente tome conciencia de que si otros no lo hacen, no esperen a que otros lo hagan, a que otros lo organicen, búsquenlo ustedes, Siempre, vengan siempre, ustedes. Saúl, pasa eso. Siempre la negligencia está en el medio, la comodidad. Siempre. Pero después se paga muy caro. Entonces, preparen las mochilas de sus hijos, pónganle ropa para, bueno, también algo de abrigo, porque nunca se sabe, cuando hay catástrofes también hay cambios climáticos y tienen que tener algo de abrigo por las dudas. Desinfectantes para el agua oxigenada para las heridas, desinfectante para las manos, para cualquier cosa, porque no hay, a lo mejor no hay agua para estar lavándose, entonces por lo menos un desinfectante, toallitas húmedas también para poder lavarse las manos si no hay agua. Puede tener una cajita cada niño en su mochila. Este, y muy importante, mascarillas, barbijos, que todos los odiamos ahora por la pandemia, pero en este caso es necesario tener 2 o 3 guardados en las mochilas. ¿Por qué? Bueno, perdón, eso depende del riesgo. ¿Dónde hace falta eso? En los lugares donde hay erupciones volcánicas. Entonces, de repente viene una nube de ceniza, no se puede respirar y por lo menos protegerse con un barbijo, con una máscara para, y si es mojado, mejor, ¿no? Para que no estar respirando ceniza, por ejemplo, ¿no? En un huracán también puede servir una mascarilla para tratar de no respirar cosas extrañas. Nada más que para esas situaciones, ¿no? No sirve para las inundaciones ni nada de eso, es para esas situaciones. En los incendios, cuando hay grandes incendios forestales, hay mucha ceniza en el ambiente, entonces también los niños deben ponerse esas mascarillas hasta que los sacan de la zona. Bueno, es importantísimo la prevención. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Vamos ahora con Naima desde Costa Rica con su pregunta. Adelante, Naima. A ver. Buenas tardes, doctora, y buenas tardes a todos los presentes. Un Hola. saludo desde Costa Rica. Quisiera que por favor nos expusiera un poquito en la forma responsable de cómo dar contención a los neonatos y a los bebés de un poquito más edad, como de 3 a 1 año. ¿Cuál es el mejor manejo? También me interesaría que por favor dijera la forma más adecuada de cómo manejar el manejo de medicamentos para aquellos niños que ya tienen patologías y que son dependientes de ciertos medicamentos, cómo es la forma correcta de almacenar esos medicamentos para preservarlos, porque si en una eventual situación que se da, el niño es pertinente que continúe con su medicación. Entonces, me interesaría escuchar sus recomendaciones sobre esto. Muchas gracias. Bueno, mira, yo no puedo hablar en general de eso porque depende de cada problema. Vamos por parte. Primero me dices de cómo vas a contener y siempre con amor, dándole seguridad. Un neonato, ¿qué puede hacer un neonato? Eh, Depende de ti. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cubrirlo, vas a cuidarlo y vas a tenerlo contigo? No hay otra forma. Y los niños más grandecitos, un niño de 3 años hoy en día te entiende todo. Un niño de 3 años puede saber marcar un celular. Le puedes mostrar, como dije recién, dónde tiene que llamar ante cualquier cosa. Le dices, ¿cuál es el número de la abuela? Y yo te aseguro que él te lo va a mostrar. Entonces, siempre a los chiquitos, nada, porque ellos dependen de ti. Darles protección, abrigo y hacerlos sentir seguros. Los niños más mayorcitos, enseñarles.
Y respecto a la medicación, cada chico cuando tiene una patología, eso va en la responsabilidad que acabo de hablar de los padres. Estaba hablando de niños sanos, pero cuando un niño tiene una patología, los padres deben ya prever que al niño no le falte su medicación. Vamos a dar un ejemplo, la insulina. Entonces usted me va a decir, ¿cómo voy a tener la insulina? Sí, tienen que tener preparado un conservador pequeño, no tiene que ser muy grande, y tienen que tener en su, bueno, en cada país se llama diferente, su refrigerador, los hielos permanente. Eso tiene que estar listo para cualquier eventualidad. Y tienen que tener la insulina. Entonces, pasa algo, ya saben, corren, levantan abren la conservadora, tiran los hielos, tiran la insulina. Eso ya está preparado. Ni lo tienen que estar contando. Ya saben que tienen para un día, 2 días, ¿no? Y entonces ya lo ponen y listo, adentro de la mochila y a salir. Esto en el caso de que necesiten refrigeración. Los otros que no necesitan refrigeración, los padres tienen que tener siempre de más. No pueden tener el medicamento justo, ¿no? Por ejemplo, un niño asmático que necesita, yo estoy diciendo cosas ubicándome en la situación de ustedes. No quiere decir que yo esté de acuerdo porque yo no indico a mis pacientes estas cosas, ¿eh? Mis pacientes, yo no hago alopatía, pero me pongo en la situación de ustedes y les estoy dando la solución. Lo otro es otro tema. Entonces, un niño asmático que usa los puff para poder respirar en una situación de crisis, una situación de estrés, se le va a cerrar automáticamente los bronquios. Entonces tiene que tener un puff. No van a tener uno solo, tiene que tener automáticamente otro guardado. Y tiene que tener, la mochila tiene que tener el puff adentro, guardada. No tienen que salir corriendo a buscar un puff. Ese tiene que estar ahí, no se mueve, no se toca. Y lo que se hace es para que no se venza, se pasa ese a uso y se pone uno nuevo siempre en la mochila. ¿Me entienden? Entonces siempre va a estar con la fecha apta para uso. Porque no vaya a ser que lo dejemos ahí y después no nos sirva porque está hace 2 años vencido, ¿no? Así que tener mucho cuidado con eso. Es responsabilidad de los padres cuando tienen un niño con una patología. Deben tener preparada la medicación. No pueden salir corriendo porque los padres también se van a asustar. Todo lo estamos hablando ahora muy fríamente, pero en los momentos de caos hay caos. ¿Se entiende? Perfecto, Bueno, doctora, muchísimas gracias. Vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta para la doctora, para que levante la mano, o si alguno de los administradores tiene preguntas. Hola, ¿se escucha? sí, Adelante. yo escucho bien. Sí, mi pregunta iba más orientada hacia la extracción de personas, principalmente de niños, en edificios de altura que por ahí no tienen la escalera de emergencia. Yo veo, por ejemplo, en el ámbito donde vivo, que hay muchos edificios nuevos que están ya preparados con una escalera externa como para poder salir por ahí, pero veo que hay otros edificios un poco más antiguos quizás que no tienen escalera externa. O sea, hay una sola vía como para salir y está muy cerca del ascensor. Entonces, ¿cómo se puede hacer para extraer personas en ese tipo de edificio ante un incendio o ante una eventual catástrofe? Ay, mira, tú me preguntas algo que yo no sé. Eso hay que hablar con los bomberos. Si no hay una escalera de evacuación, ¿qué puedes hacer?
no sé qué contestarte. Yo te diría, depende de... Una posibilidad es atar sábanas y atarlas como un medio de supervivencia, digamos, y atarlas a la pata de la cama y bajarte por las sábanas, pero también te la debo si estás a cierta altura. No sé qué decirte. Creo que la gente que vive en esos edificios debería preocuparse y solucionar el problema antes de que suceda algo, ¿no? ¿Cómo vas, cómo vas a bajar si no hay escalera de emergencia por afuera? Perfecto, doctora. Voy a abrirle el micrófono ahora No, a disculpe, Cristian. pero no, magia no puedo hacer. Gracias, doctora. Le abro el micrófono a Cristian desde República Dominicana. Adelante, Cristian. Muy buenas tardes, doctora Cristian Marino, Hola, Romero de Cristian. Israel. Un Mucho gusto. placer, muy buena charla. Igual. Sí, mi pregunta es breve. Ahorita cuando usted mencionó el agua oxigenada, Sí, exacto, usted mencionó creo que algo más que era, que usted dijo que no era homeópata, usted mencionó como Anita, algo así, algo árnica. árnica. Arnica, árnica. Es, Ok, árnica. sí, sirve la pueden hacer, bueno, tendrían que ver, miren, yo no quiero meterme y decir barbaridades porque no soy homeópata, pero sí sé que depende de la dinamización que tiene. Entonces, si es baja, por ejemplo, eh, a la centesimal, es para los dolores bien del cuerpo. Eso podrían asesorarse con alguien, con un homeópata, o en la misma farmacia homeopática le pueden decir a cuánto puede ir la árnica para tratar dolores físicos, porque depende, la homeopatía es centesimal, es milesimal y todo tiene aplicación diferente. Y viene en globulitos o viene en gotitas para que ustedes la tomen, calmar dolores, y también viene en pomadas. Entonces ustedes pueden colocarla en lugares especiales donde estén con dolor, ¿no? De las dos formas, y pueden tomar simultáneamente las dos, pero siempre árnica. Recuerden, anoten. Después en la farmacia homeopática le pueden pedir y ya lo ponen en su... Y además, ¿saben una cosa? La homeopatía nunca se vence. La homeopatía puede estar guardada años, así que la guardan en la mochila y ahí está. El día que, si llegan a necesitar, ojalá que nunca, dicen, pero si tengo árnica, ¿no? Miren, en cada país le dan el listado de las cosas que deben tener las mochilas, según el riesgo que tienen. Entonces, presten atención a eso y cumplan con lo que les están pidiendo que hagan, porque no es negligencia de las autoridades si después pasa algo y ustedes no tienen cómo preservarse. Y peor aún los niños. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Vamos a ver alguien más que tenga alguna pregunta para la doctora respecto a todo esto que estamos hablando de los niños en catástrofes. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Que levante la mano, por favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Soy Andrea, estoy en Costa Rica y mi pregunta sería también muy puntual. ¿Qué medicamento podríamos tener en caso de emergencia para un shock anafiláctico, una alergia muy severa que no tenemos nada a mano como para poder tratar? Mire, con un shock anafiláctico es muy difícil sobrevivir, pero yo les voy a decir, la dexametasona es la única
la única, una dexametasona y tengan 3, 4 guardadas. Y no tengan miedo de ponerse porque no les va a hacer ninguna otra cosa en ese momento, ¿no? Pero pueden utilizarla sin problema. Dexametasona. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Es lo único, ¿eh? Y no duden. Buenas, ¿alguien más que tenga alguna pregunta para la doctora de lo que estamos hablando? Por favor, que levante la mano. Bueno, mientras aquí tenemos a Mary Nulán desde México. Adelante, Mary, con tu pregunta. Buenas tardes, doctora, mucho gusto. Hola, Mary. Qué gusto. Doctora, gracias. Doctora, yo le quería preguntar, bueno, más que preguntar, ver si está bien, también ver el tipo de calzado. Creo que es muy importante, tanto por si es volcánico, por si es inundación, tener un cierto tipo de calzado también. Corto, gracias. Sí, sí, es importante y por eso ustedes, eh, según el tipo de riesgo que estén pasando en la población donde vivan, seguramente las autoridades les van a decir qué tipo de calzado deben tener. Por lo general son zapatillas, no sé si, no, a ver ustedes, porque en México zapatillas son zapatos de taco, tenis se dice allá, eh, pero no, pero tienen que ser tenis para los de correr, que son cómodos, que tienen buen agarre. Eso sería lo fundamental, porque si hay erupciones, porque son lugares montañosos, rocosos, y no es con cualquier zapato que se puede, ¿no? Entonces, está muy buena tu pregunta, Mary. Para esas situaciones, sí. Las demás situaciones, no, porque eh, si estamos en un terremoto, si estamos en una inundación, un huracán, estamos vestidos como estamos vestidos. Pero en las erupciones tiene razón Mary con lo que está preguntando. También, Perfecto, doctora. Perdón, perdón, ¿Cómo? también, doctora, tomando en cuenta que si, por decir algo, en un terremoto o inundación, por los cables eléctricos también no pisar tanto descalzos como en calcetas o un calzado inadecuado, corto. Sí, sí, pero por lo general los gobiernos cortan la luz, ¿eh? Se corta la luz. Automáticamente se corta la luz, porque si no moriría la gente, aparte del huracán o del terremoto, moriría electrocutada la mayoría de las personas. No, se corta la luz. Por eso quedamos sin internet, quedamos sin nada, hasta que pasa. perfecto, doctora. Muchas gracias. Otra cosa que le iba a preguntar, doctora, que lo hemos hablado aquí en el canal, ¿qué tan importante es, ya que se está hablando del calzado y todo, hacer conciencia en la gente de mantener los pies secos? Los pies secos, vamos a ver si se mojaron porque cruzamos un río, se nos mojó algo, tener muchos calcetines o medias para mantener los pies secos, porque a veces tenemos que movernos de un punto a otro y tener los pies húmedos y todo nos puede causar muchos problemas, y ni qué hablar de un diabético, un niño diabético, ¿verdad? Para que la gente Seguro. tome. Sí, lo que pasa, Saúl, es que estamos hablando de situaciones imaginarias, ¿no? Entonces, está bien lo que está diciendo de tener calcetines y todo, pero a veces, ¿cuántos calcetines vamos a tener? Qué sé yo, pondremos 10 para cada niño. También hay que poner ropa interior para que se puedan cambiar. Hay que tratar de que, si, es que todo depende del lugar de riesgo. Vuelvo a lo mismo.
en una ciudad donde estamos hablando de terremotos no vamos a estar pensando que vamos a tener que pasar un río, ¿no? Todo depende de la clase de riesgo al que está la población expuesta. Y en base a eso deben tomar los recaudos. Ahora bien, si la gente se deja llevar por la comodidad, y miren que vienen momentos difíciles en el mundo, ¿eh? Así que yo les aconsejo que la comodidad la dejen para otro día. Pónganse las pilas, sean responsables y ni hablar si tienen hijos. A veces no hijos, sobrinos o vecinitos, hijos de un amigo que a lo mejor el padre no se da cuenta. Bueno, ustedes vayan y hablen y hagan su trabajo solidario y hablen a los padres y díganle, mirá, no estás preparado, prepárate. Total, ¿qué nos hace que esté una mochila guardada ahí si no pasa nada? Gracias a Dios, bendito sea, seamos todos felices. Pero sí pasa. Perfecto, doctora. Le abro ahora el micrófono a Taimi desde Colombia. Adelante, Taimi, tienes el micro abierto. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes Hola, para Taimi. todos. Hola. Mi pregunta es, usted está comentando que hay digamos, mirar el riesgo, ¿no? Pero, por Sí. ejemplo, para las personas, digamos, que no están dentro de la ciudad, sino que se encuentran en el campo, por X o Y motivo, tuvieron que salir afuera, digamos, de la casa, ¿sí? Digamos, ¿qué se le podría dar o aplicar a un niño para una picadura de alacranes? La dexametasona. Lo que acabo de decir, la dexametasona. Muchas Perfecto, gracias, doctora. gracias. Ah, Vamos sí, ahora. como se quedaron en silencio, dije, ¿qué pasó? No. Ahora vamos con Ricardo desde México. Adelante, Ricardo. Vamos a ver, Ricardo desde México. Adelante, tenés el micro abierto. Ricardo, no te escuchamos. Tenés el micro abierto, pero no te escuchamos. Adelante, Ricardo. No, no se lo escucha. Bueno, mientras Ricardo soluciona el problema del micro, ¿alguien más tiene alguna pregunta para la doctora, por favor, para que levante la mano? Vamos a ver si Ricardo ya logró solucionar el problema del micro. Ricardo desde México. Bueno, yo voy a aprovechar, yo no puedo dejar de decirles algo básico a todos los que me están escuchando, que no se olviden de recurrir al agua de mar. Todos tienen que tener mínimo una botella, 1 litro, si pueden más, y cada niño 1 litro en su mochila con agua de mar pura, cerrada, que dura eternidades, y eso puede alimentarlos si no hay comida, hidratarlos si falta agua, sobre todo alimentarlos, porque con un poco de agua que la diluyan, si toman una parte de agua de mar y la diluyen en 3 de agua común, si el agua no está el agua común no está en muy buenas condiciones, el agua de mar la va a limpiar y la van a poder tomar. Y el agua de mar nutre, alimenta las células y entonces los va a ir nutriendo si falta comida, ¿no? Siempre tratando de llegar, sobrevivir hasta que llegue la ayuda, ¿no? Entonces no les debe faltar. Y el agua de mar
también sirve para las heridas, también cicatriza, desinfecta, o sea, a todos no les debe faltar 1 litro de agua de mar en su mochila. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a ver si Ricardo ya tiene el micro abierto por si va a hacer una pregunta. Adelante, Ricardo. Ricardo, no te escuchamos. Si no, me puedes escribir la pregunta al chat general o me la mandas en privado porque no te logramos escuchar. No, no te escuchamos. ¿Alguien más con alguna pregunta, algún comentario para la doctora? Qué pena, no le puede escribir. Vamos a ver si me lo escribe en privado o lo pone en el chat, pero no veo. A lo mejor tocó sin querer y levantó la mano. Bueno, perfecto. Bueno, parece que no hay más preguntas. Vamos a ver, último chance. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para la doctora. Perfecto. Bueno, nadie tiene más preguntas. Bueno, vamos a ver, aquí tengo, dice, doctora, ¿qué tipos de tinturas homeopáticas es conveniente tener sí o sí en el botiquín personal o botiquín familiar? ¿Cuáles nos puede recomendar? Yo no soy homeópata. Yo no puedo recomendar eso. Yo no soy homeópata. Perfecto. Bueno, esa es la pregunta que nos llegó por ahí. Bueno, Sí, eso perfecto. Bueno, llegué hasta la árnica porque conozco eso, pero nada más. perfecto, doctora. Bueno, si no hay más preguntas, doctora, estoy muy agradecido con usted. La dejo para las palabras finales. Muy agradecido. Ahí luego la estaremos contactando para coordinar, tal vez el otro año, ahora en los primeros meses, otra charla. Estoy muy Sí, ya no sé. agradecido. Ya ahí tengo su contacto, ahí en Telegram ya lo guardé, ahí le estaré escribiendo. Ya se nos Muchísimas viene el gracias. otro año. Ya lo tenemos encima. Así que, pues doctora, ha sido un gusto. La dejo para las palabras finales. Muchísimas gracias. Bueno, mis palabras finales simplemente es pedirles a todos que tomen conciencia. Eso les puede salvar la vida. La comodidad se paga y muy cara. Acuérdense. Entonces, tomen conciencia, tomen responsabilidad. Y si tienen niños, ni hablar, piensen en ellos. De todo lo que sea preventivo en la historia del mundo, la prevención es lo que vale. Nos ha mal acostumbrado la alopatía que nos da medicamentos para tapar síntomas. Entonces nosotros nos hemos olvidado de la prevención y la prevención es la que nos va a mantener en salud. En este caso igual, no es diferente. Seamos prevenidos, tengamos todo preparado, como les acabo de explicar, con las averiguaciones, seamos responsables y cuando pase algo, si es que pasa, nosotros vamos a poder sacar nuestros niños, ustedes van a poder sacar ilesos y salvos a sus niños y se van a sentir absolutamente felices por todo lo que hicieron. En cambio, imagínense que no actúen como hay que actuar y pierdan un hijo por eso. No quiero ser dura, pero tienen que pensarlo. Actúen como hay que actuar, por favor. Así pueden abrazar a sus hijos todas las noches. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un gusto y un honor tenerla acá en el canal Preparados Preparacionistas. Y como A siempre, sus órdenes. todos tienen el micrófono abierto y le pido por favor a todos un aplauso grande para la doctora. Muchas gracias por habernos Ay, muchas acompañado el día de hoy. gracias. Muchas gracias. Felicitarte por los niños, gracias. Bueno, muchas gracias y feliz Gracias. 2023 y que no pase nada y que todos estén muy bien. Muchas gracias, doctora. Bueno, voy a dar finalizado por acá la grabación. Muchas gracias a todos por habernos acompañado.